Perfecto. Ya está. Dale clic ahí. No. Está bien. Ajá. Uy. No, ahí no te vas a meter. Qué raro. Ya. Vale. Bueno, le decía que muy buenas tardes. Es interesante lo que él acaba de decir, sobre todo esta aclaración al final. Si somos países diferentes, sistemas sociales diferentes. Es imposible comparar los sistemas de salud en ese sentido. Nosotros no venimos a decirle a ninguno de ustedes lo que tienen o deben hacer. Simplemente nos preocupamos mucho porque cuando existía el campo socialista europeo, había una competencia real entre la vida capitalista y el socialismo, porque de alguna manera esta parte del mundo tenía que demostrar que sí, había cosas buenas, ¿no?, en el capitalismo, y por tanto la salud pública se ganó como derecho de la gente, y la educación también, y en los últimos años, desgraciadamente, esto se va privatizando a pasos agigantados, y lo que es peor es no tener la reacción de la gente, porque eso es un derecho adquirido por ustedes, es decir, nadie se los regaló, ustedes lucharon por eso. Entonces, ¿cómo permitir que ahora se pierdan esos derechos? Es lo que realmente nos preocupa a nosotros. Yo participé, ustedes seguro han visto el documental Cisco, creo que se llama así, que es el de Michael Moore. El cineasta estadounidense, ¿verdad? Michael. Bueno, él fue a Cuba y en una de sus me hace una entrevista a mí en un momento determinado, y él quería que yo dijera cosas contra Estados Unidos. Pero él decía, el problema no es el pueblo de Estados Unidos, el problema son los gobiernos. Él me decía, pero la gente no te va a escuchar, la gente simplemente no va a creer lo que tú dices. Está bien, le decía, no importa. Yo solamente que quiero es que vean a su alrededor. Si nosotros, que somos un país mucho más chiquito, económicamente del llamado tercer mundo, donde 500 años de colonia nos explotaron, los españoles se llevaron todo lo que teníamos, todo prácticamente. Nos dejaron el níquel porque no lo conocían, porque no lo usaban en esa época. Pero después tuvimos a los gringos encima más de 50 años. Y 50 años en que sí explotaron el níquel y nos sacaron hasta el níquel, todo. De pronto hay un movimiento revolucionario, una revolución socialista, y hay que cambiar nuestra vida. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Darle dignidad al ser humano. ¿Y cuál es esa dignidad? Bueno, por supuesto una vivienda, por supuesto un trabajo, pero también salud. Porque a veces cuando estoy en algún lugar del mundo de estos bien capitalistas, por ejemplo Japón, digo, no piensen ya en una cuestión ideológica, piensen como economistas capitalistas. Si quieren seguir explotando al pueblo, tienen que darle salud. Un pueblo sano trabaja 10 veces más que un pueblo enfermo. Entonces piensen como capitalistas y tienen que garantizar la salud de la gente. Eso es un derecho del ser humano. Sí, nosotros cuando preguntamos, ¿cuánto usted pagaría por la vida de un hijo, por la vida de un padre, por la vida de un hermano? Nadie puede dar el precio porque no existe el dinero para pagar. Por tanto, si no existe el dinero, no se puede convertir en una mercancía. Es un derecho del ser humano. Y esto ha sido una de las cosas que la Revolución Cubana ha tratado por todos los medios de practicar y desarrollar. Por eso es que le damos tanta importancia a la salud de nuestro pueblo. El Sistema Nacional de Salud tiene algunas características. Vamos a empezar a ver rapidito porque yo traje mucha información. Esta es la Constitución cubana. El artículo 50 dice, sí, habla precisamente esto, del derecho del ser humano a ser atendido con dignidad. ¿Verdad? Pero no está en un papel solamente, sino que lo practicamos, que es lo más importante.
Seguimos. Miren aquí estos datos, a ver si lo logran ver porque estamos distantes. ¿Sí? Bien. Yo me voy a parar porque si no me molesta mucho. Antes del 59 le puse ahí algunos datos para que ustedes tengan esto en cuenta. Por ejemplo, un analfabetismo de un 40%, ¿verdad? Pero fíjense, 3 universidades en todo el país y una sola escuela de medicina. Teníamos 6.286 médicos aproximadamente al triunfo de la revolución. ¿Qué pasa? Inmediatamente comienza la propaganda de Estados Unidos contra la revolución cubana. ¿Y qué logra? Que la mitad de esos médicos emigren para Estados Unidos. Nos quedamos con apenas 3.000 profesionales. Mortalidad infantil, por ejemplo, mayor de 60 por 1.000 nacidos vivos. Es decir, cada 1.000 niños que nacían en Cuba, 60 morían antes de cumplir el primer año de edad. Bueno, a ver, la expectativa de vida 60 años, inmunización infantil muy limitada. Los profesionales cubanos, los médicos, trabajaban sobre todo en la capital del país o en las capitales de provincia, ¿verdad? Cuadro sanitario con dominio de enfermedades transmisibles. Cualquier niño en Cuba se moría por un sarampión, una diarrea maltratada, se deshidrataban antes de llegar al médico. En mi familia, por ejemplo, tengo un caso así, mi prima, que desgraciadamente ya falleció, a los 5 años tuvo unas diarreas de esas tremendas, se deshidrata y a partir de ese momento esa niña que había nacido sana se convierte en una niña epiléptica y con cierto retraso mental. ¿Ya? Entonces, miren todas las consecuencias que puede tener un mal tratamiento, un simple dejar que las cosas ocurran. Al triunfo de la revolución se implementa la política, por supuesto, nacional de salud, y en 1960 ya hay transformaciones y aparece el Ministerio de Salud Pública. Seguimos. Ahora, en este momento que estamos viviendo, es una sociedad donde el 96,2% de la población está alfabetizada. El 97,5% de los jóvenes hasta 14 años y el 92% hasta 16 años estudian. 1,7 millones de habitantes estudian y el nivel medio de escolaridad es de 9º grado, pero eso es algo que ya estamos superando, porque el objetivo es llegar por lo menos a 12 grados, es decir, el bachiller. 2017, mortalidad infantil de 4 por 1.000 nacidos vivos. Solamente escuchen, 60 por 1.000 nacidos vivos a 4 por 1.000 nacidos vivos. Hay una notable diferencia, ¿verdad? Ahora, mortalidad infantil también se las traje, menores de 5 años, es 5,5 por 1.000 nacidos vivos. Mortalidad materna 38,3, pero por 100.000 nacidos vivos. Expectativa de vida ya es 78,45. Aquí hay un dato de lo más interesante, porque Cuba tiene un gran equipo de médicos trabajando ahora por la vida de las personas, que se supone que un ser humano debe vivir entre 120 y 140 años. Y ya tenemos un club de los 120 años. Entonces estamos empezando a trabajar en ese sentido. Pero fíjense si las cosas ya están caminando. Acaba de morir la cubana más longeva que teníamos en este año y vivió hasta 113 años, pero a plenitud. Caminaba, hablaba, hacía sus cosas lentamente, pero lo hacía muy bien. Y en el 2045, según Naciones Unidas y UNICEF, Cuba podría ser el país más longevo del planeta. Porque claro, si estamos prolongando tanto la vida, se podrán dar cuenta que vamos a tener gente bastante en esa época. Bueno, seguimos. Esto aquí es interesante también en el cuadro de enfermedades. No importa. En el cuadro de enfermedades, porque tenemos ahora 18 vacunas que se ponen a los niños, por supuesto, gratuitamente y con toda la confianza del mundo, porque nunca hemos tenido ningún problema con esas vacunas. Se le pone a todos los niños cubanos. Los médicos ni siquiera tienen que ir a buscarlo. La mamá viene con los muchachos a la hora que le toca, todo el mundo sabe el momento que hay que poner la vacuna, y también lo hacemos en las escuelas y en los círculos infantiles. Avisamos a los padres, hablamos con ellos, mire, se va a hacer la vacuna en esta semana. A veces hay niños que son alérgicos. Nosotros, desgraciadamente, el 14% de la población infantil cubana es asmática, así que tenemos muchos alérgicos en el país. Y entonces nosotros, en este caso yo soy alergóloga pediatra, tenemos que hablar
con la maestra para decirle, mire, al niñito fulano de tal, como es un asmático severo, no está controlado, por favor no le ponga la dosis completa. Dígale al médico de familia que solamente ponga la mitad de la dosis, que a los 15 días le vuelva a repetir la otra mitad previa visita mía. Es decir, yo tengo que verlo, valorarlo antes. Si no hay problema, ponemos la otra dosis y se acabó lo que se daba. Pero hay esa comunicación completa. Escuela, CDR, médico de familia y hospitales. Entonces, además, miren lo que dice ahí. Cuadro de salud donde predominan las enfermedades no transmisibles. Nosotros decimos algo muy simpático en Cuba. Somos un país pobre. Vivimos como un país pobre, pero morimos como un país rico. Porque morimos con las mismas enfermedades del primer mundo. Seguimos. Estas son las características generales, ¿ves? Gratuito, universal, accesible, regionalizado, integral, con participación comunitaria e intersectorial, con una concepción internacionalista. Y faltó poner algo en esta proyección muy importante, y es que tiene un carácter preventivo. La salud pública cubana es sobre todo preventiva, porque nos dimos cuenta que es más fácil prevenir una enfermedad que tener que curarla. Seguimos. Esto para que tengan las principales realizaciones en el sistema de salud en estos 50 años, ¿ves? La creación y desarrollo del servicio médico social rural. Eso fue inmediato y fundamental. Es más, nosotros tenemos la mortalidad infantil en 4 por 1000 nacidos vivos. Los hospitales de la capital, por ejemplo el mío, recibe niños en mal estado, gravemente enfermos, de todo el país prácticamente. Por eso tenemos una mortalidad a veces mayor que el resto de otros hospitales. Sin embargo, en las provincias, en las zonas montañosas, la mortalidad infantil hace 10 años es 0. Y la mortalidad materna hace 10 años es 0. Porque inmediatamente sacamos al paciente que tiene alguna dificultad, algo peligroso para la vida, y lo pasamos al hospital más cercano para poder hacer su buena gestión. Miren ahí, bueno, esto es todo lo que hemos hecho, la producción de vacunas ya en los últimos años, desarrollo de especialidades, creación de institutos de investigación. Cuba en este momento se va convirtiendo poco a poco en uno de los polos científicos más importantes del planeta. Si los gringos no se vuelven locos y nos atacan, dentro de unos añitos podremos ser quizás el polo científico más importante que ustedes van a conocer. Seguimos. Aquí les pongo cómo es el sistema de salud. Pincha. Área de salud. Con los policlínicos, y ahí nos faltó un elemento fundamental, que es el médico de familia. Médico de familia que atiende alrededor de 190, 192 familias, ¿verdad? Y estos médicos de familia se reúnen a través del policlínico. Ahora, Cuba, ustedes saben que siempre ha dicho que no es una democracia, que no sé cuánto, que sí, para todas las cosas que siempre se habla de Cuba. Bien, está bien, pero mire quién controla el área de salud de los policlínicos: el Consejo Popular, elegido directamente por el pueblo. Si el policlínico no funciona, si el médico de familia no está al tanto, si hay queja de todos sus compañeros, el Consejo Popular va y nos ala las orejas a los médicos, porque lo fundamental es el bienestar del ser humano, de nuestro pueblo. Y ningún médico puede faltar respeto al pueblo, de ninguna manera. Eso ni los pensamos siquiera. Es prioridad el cuidado y el bienestar del pueblo. Entonces, claro, ahí está el Consejo Popular, elegido por nosotros, que controla el área de salud, los policlínicos, los médicos de familia. Después viene la Dirección Municipal de Salud, que también tiene policlínicos a su cargo y tiene hospitales, pincha. ¿Ves? Y que va a estar controlado a su vez por esta parte acá, pincha de nuevo. A ver. Asamblea Provincial del Poder Popular y Municipal. Te falta una más. Vale, ahí ahora está. sí. Ahí están todos los controles. Es decir, tenemos la dirección como médicos, el Sistema Nacional de Salud con el Ministerio de Salud, por supuesto, que es nacional, pero a la misma vez está el Poder Popular.
a nivel, todos los niveles, va controlando esto de la salud continuamente, y cualquier queja, cualquier sugerencia de la población es atendida por nuestros consejos populares y por tanto tenida en cuenta. Un ejemplo claro: los medicamentos. Repartimos medicamentos en una farmacia, que el médico de familia dijo que tenía de una población de, pongamos, 400 personas, 100 son hipertensos. Bueno, pues entonces en esa farmacia tiene que haber los medicamentos adecuados para que esos pacientes puedan ir a adquirirlos, ¿verdad? O sea, esto es una cuestión de información. Pero ¿qué puede pasar? Que el médico de familia no haya dado los datos correctos. ¿Qué puede pasar? Que en la farmacia se esté tratando de hacer algún tipo de negocito con los medicamentos. ¿Quién controla eso? El Poder Popular. El Poder Popular va, revisa la situación, detecta dónde está el problema y después viene la Policía Nacional Revolucionaria si es necesario para arreglar la situación. Porque no es posible de ninguna manera permitir la corrupción con relación a los medicamentos. Una etapa difícil de Cuba, el llamado periodo especial, tuvimos problemas con esto y hubo que resolverlo así. Y ahora el Poder Popular controla precisamente a través de los vecinos que dicen: la farmacia tal está pasando esto y esto y esto. Allá va y se controla. El médico de familia tal recibe a todo el mundo, pero el del otro lado no hace su trabajo continuamente. Entonces el Poder Popular va y le pregunta: ¿qué es lo que pasa, doctor? Hay esta queja, esta cosa, ¿qué es el problema? ¿Cómo se resoluciona? Etcétera, etcétera. Así trabajamos. Seguimos. Uy. Sí, son flechitas. Aquí el Sistema Nacional de Salud, la atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación. Eso es lo fundamental, pero además tenemos todo alrededor. Y también hay algo muy importante: en el Sistema Nacional de Salud se incluye también con gratuidad todo lo que es estomatología. Es muy importante eso. Seguimos. Aquí de consultorio, policlínico, casa de abuelos, centro de salud mental, hogar materno, óptica, farmacias, clínicas oftalmológicas. ¿Qué cosa es el hogar materno? Ustedes se acuerdan que nosotros, en pleno periodo especial que llamamos a la desaparición del campo socialista europeo, tocamos fondo. Yo siempre pongo la imagen de un hombre que está pintando el techo y le quitan las escaleras. Caímos. Se nos cayó el sistema socialista europeo, como la Comunidad Europea para ustedes, y nos quedamos en banda. Y a esa hora había que hacer nuevamente la escalera, escalón por escalón, pero con nuestros propios recursos. Recursos, nuestros mejores árboles, ¿dónde están? En el Escorial. Ustedes no saben. Ahí en el Escorial, donde se entierran a los reyes del Estado español. Ahí están nuestras mejores maderas. ¿Qué les parece? Y nunca nos han pagado 1 kilo por eso. Pero además de eso, toda la cantidad de recursos que ha sido expoliado del país. En ese sentido, es muy difícil volver a hacer esa escalera y llegar al techo. Pero además póngale otro elemento importante, que es el bloqueo de Estados Unidos de Norteamérica, que se dice facilito, pero vivirlo es bien difícil, realmente difícil. Porque, por ejemplo, como médico alergóloga, yo quiero ponerle a mi paciente el mejor medicamento, ¿por qué no? ¿Por qué mi niño no va a tener el mismo medicamento que pueda tener el niño que nació en España, en China? ¿Por qué no? Y yo tengo el dinero como país para comprarlo, pero nadie me lo oferta. Porque si Estados Unidos de Norteamérica se entera, en ese momento esa empresa tiene de 5 a 10 millones de multa por venderle a Cuba. Si tiene capital estadounidense, los Estados Unidos se lo retiran. Y si no lo tiene, impiden que los productos de esa empresa se vendan en el mercado de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es el resultado? Cuba se queda sin el medicamento. Por eso el bloqueo nos ha marcado tremendamente y ha sido una situación muy difícil después que desaparece el campo socialista europeo, volver a un estado de vida digno para todo el mundo. Todavía no hemos llegado a como vivíamos nosotros, por ejemplo, en el año 85. Todavía no lo logramos, a pesar de que abrimos el país al turismo, de que tenemos inversión de capital extranjero controlada y con efecto inmediato satisfactorio para la población. Si no, se van.
Así de simple. La inversión de capital extranjero tiene que cumplir como requisito primero bienestar al pueblo cubano, beneficios directos al pueblo cubano, si no, no se acepta. Bueno, seguimos. Esto es la situación de salud en la atención primaria, ¿ven? Los factores relacionados con el ambiente. Claro, ustedes saben, nosotros tenemos muchos problemas con el agua. Estuvimos 4 años de una sequía extraordinaria y ahora tenemos unas inundaciones que es algo serio, pero además tenemos la espada de Damocles encima por donde vivimos, en el Caribe, los ciclones 1 o 2 al año, casi siempre. El último, ustedes saben que arrasó con todo el norte del país, prácticamente nos destruyó todo lo que teníamos en el norte, vivienda, hoteles, todo. Y hubo que hacerlo a pasos agigantados, porque imagínense, teníamos que seguir viviendo, entonces hubo que buscar vivienda para los trabajadores, hubo que buscar vivienda para los campesinos, cómo hacerla, cómo lograrla. No es fácil esto. Le pedimos al gobierno de Estados Unidos que nos vendiera, no que nos diera, que nos vendiera cierta cantidad de materiales que necesitábamos por esta catástrofe humana que hubo. ¿Fue redondo? No. ¿Ah? Esas son las cosas que Cuba tiene que enfrentar todos los días. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejarnos vencer? No, hombre, no. Ay, en Cuba dice, nacimos para vencer y no para ser vencidos. Y eso tratamos de hacerlo. Seguimos. Mire, para que ustedes tengan un dato rápido de todo lo que tenemos en el país. Ustedes saben que Cuba hoy tiene 11 millones y medio de habitantes. Entonces, estos son las instituciones, los bancos de sangre, los hogares de impedidos físicos, estas cosas, más o menos para que tengan una idea. Seguimos. Aquí es lo que les decía, las principales causas de muerte. Busquen a ver las de Europa en general para que vean que son las mismas. ¿Ves? Enfermedades de corazón, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, influenza, neumonía, accidentes. Entonces vivimos como pobres, pero morimos como ricos. Seguimos. La atención a la madre y el niño, que en Cuba son sagradas. Todo esto es gratuito, señores. Aquí no se tiene que sacar un peso del bolsillo. La madre tiene todas esas cosas puestas a su disposición, con puericultura garantizada, con ultrasonidos garantizados, con pruebas químicas garantizadas. Se hace el alfa-fetoproteína como siempre y se manda el resultado a la casa, se manda a buscar. Nosotros tenemos una enfermedad frecuente en la raza negra y Cuba, aunque ustedes me vean, por ejemplo, la piel blanca, yo tengo genes negros. Y eso a mucha honra, por supuesto. Pero eso me da también la posibilidad de tener ciclemia. Entonces, pues tenemos que diagnosticar esa enfermedad también. Tenemos que hacer una prueba preventiva. Si el niño que va a nacer ya sabemos que tiene esa anemia, pues se le dice a los padres lo que hay. Y los padres deciden si quieren mantener el embarazo o quieren interrumpirlo. Una decisión de ellos como padres. Pero tienen que tener la información. Seguimos. Esto para que vean las enfermedades eliminadas. Miren los años que hemos ido eliminando enfermedades. Todo esto con vacuna y con medicina preventiva, por supuesto. Seguimos. Estas las que hoy todavía son enfermedades, pero han bajado notablemente su morbilidad y mortalidad. Por ejemplo, la meningocócica desde el año 2002, porque hicimos la vacuna, que es la que circula en el mundo, porque es la única que hay que tiene efectividad realmente contra el meningococo B. Hepatitis B del año 2003 y la papera, la parotiditis. Seguimos. Estas son enfermedades que no constituyen problemas de salud, pero podemos encontrar algunos todavía en Cuba. Como no son problemas de salud porque tienen la tasa de enfermedad es de 0,1 por 100.000. Vamos. El SIDA. Aquí tiene la prevalencia que tenemos de 15 a 24 años, 0,05% por habitante, y de 15 a 49 años, 0,1%. Esas son las cifras que más o menos se han mantenido desde que logramos controlar la enfermedad a través de la terapia antirretroviral que hace Cuba 100%, atención sanatorial, atención ambulatoria y la promoción. Eso es muy importante. Algunos de los pacientes con SIDA nos ayudan mucho en eso porque ellos van
a las escuelas secundarias, a los preuniversitarios, a las universidades, y conversan con los muchachos cómo se enfermaron, cómo se contagiaron, para tratar de evitar el contagio nuevamente. Seguimos. Este es el programa de tratamiento. Por supuesto, se garantiza al 100% de todos los pacientes, y Cuba también dona a Naciones Unidas, a la OMS, le dona una gran cantidad de estos medicamentos que creamos en el país para África, porque en África está el mayor % de pacientes del planeta. Entonces se lo damos gratuitamente. Seguimos. Esta es la atención a adulto mayor. Todavía no es suficiente, todavía tenemos que seguir trabajando en esto, porque es una población que va envejeciendo. Ya les dije que en el 2045 estamos pronosticados como los más viejos del planeta. Así que tenemos que trabajar mucho más en esto, más círculos de ancianos, más ejercicio. El médico de familia tiene que hacer más trabajo en este sentido, control de la presión arterial. Somos un pueblo comilón, ya me ven a mí como soy. Normalmente nos gusta comer mucho cerdo, pero también mucho dulce, y esas cosas nos afectan porque además somos un poco sedentarios. Solo cuando toca un tambor es que nos movemos bien, pero si no, no somos muy de ejercicio, y estamos trabajando eso con los abuelos. Seguimos. Aquí tienen más o menos, esto es interesante porque miren ya cuántos trabajadores de la salud tenemos en este momento. Una enfermera por cada 128,3 habitantes, un médico cada 125 habitantes y un estomatólogo cada 667 habitantes. Pero el 70,6% de todos los trabajadores de la salud somos mujeres. Seguimos. Bueno, aquí está el claustro de instituciones docentes. Miren, ya tenemos 3 universidades médicas, 25 facultades de medicina. Y ahí tienen todo. También una escuela, por supuesto, de la cual estamos muy orgullosos, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, que es la escuela donde vamos formando hombres y mujeres de nuestro continente. Inicialmente fue así, pero ya también pasamos a Asia y África. Tenemos varios estudiantes africanos y varios estudiantes asiáticos formados por Cuba gratuitamente, y tenemos más de 500 médicos estadounidenses formados gratuitamente por Cuba, porque dentro de Estados Unidos también hay un tercer mundo, que son los chicanos, los afrodescendientes y los latinoamericanos. Seguimos. Bueno, la matrícula de instituciones docentes, para que vean más o menos cuántos estudiantes nacionales están estudiando en este momento medicina. Aquí ven lo de medicina, estomatología, licenciatura en enfermería, tecnología de la salud, psicología. Hay 8.699 estudiantes extranjeros, estudian medicina y otras especialidades de salud en Cuba en la actualidad, y 28.258 estudiantes están siendo formados por nuestros profesionales en 14 países del mundo. Seguimos. Bueno, el 15 de enero de 1960, el comandante jefe Fidel Castro expresó: el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento. El desarrollo científico siempre ha sido voluntad política de la revolución. En los momentos más difíciles del periodo especial se mantuvo la investigación científica y se ampliaron los centros de investigación. Porque nosotros decimos, nos están apretando todo, pero esta cabeza es pensante, por tanto tiene que crear cosas que nos faciliten salir al mercado internacional y poder devolver un poco a nuestro Estado todo lo que se consume en formación de profesionales. Seguimos. Aquí tienen los institutos de investigación del Sistema Nacional de Cuba. Se los puse para que vean más o menos. Aquí los resultados del polo científico. Las vacunas en fase de ensayo clínico, anticolérica, antipalúdica, antituberculosis, cáncer de pulmón, colon, mama, útero, melanoma y próstata. La cáncer de pulmón y próstata ya se están vendiendo, ya se están comercializando. Las otras todavía están en el último proceso, que es la prueba humana. Seguimos. Medicamentos que hemos ido creando. Algunos son muy importantes, pues son únicos en el mundo. Por ejemplo, con una vacuna le ponemos en los pies a los diabéticos y tratamos de que la úlcera que se les forma se desbarate, se recupere la piel
y no tener que cortar el miembro a la persona. Entonces ha tenido muy buen éxito y lo estamos usando muchísimo en América Latina, pero también en Asia desarrollada. No les voy a decir dónde, pero ahí está. Seguimos. Resultados del polo científico, bueno, también sistema diagnóstico, medios diagnósticos, dirección de la placenta humana, que también sacamos mucho provecho de ella. Seguimos. Una profunda revolución en los servicios de salud tendrá lugar en nuestra patria, dijo Fidel en el 2002. Y efectivamente empezamos a desarrollar técnicas y tecnologías que son muy difíciles de adquirir por Cuba, pero por suerte para nosotros la solidaridad en el mundo sigue despierta. Y eso ha posibilitado que desde Suiza comenzara un proyecto de romper el bloqueo con Medicuba Suiza, que después se extiende al resto de Europa y se llama Medicuba Europa. A través de estas organizaciones de solidaridad se compran materias primas, se adquiere tecnología y Cuba puede hacer hoy, por ejemplo, medicamentos citostáticos de primer nivel y poderlo dar a un precio mínimo a los países más necesitados. Seguimos. Aportamos miles de combatientes a la lucha contra el sufrimiento, el dolor y la muerte para ayudar al planeta que sufre de lo que tiene alivio, se enferma de lo que tiene cura y muere de lo que no debía morir. Eso lo dice Fidel Castro en 2005 en la formación del contingente Henry Ruiz. Henry Ruiz es un estadounidense que lucha junto a los cubanos contra los españoles en la liberación de Cuba. Era un hombre bajito, delgado, muy nervudo, muy fuerte y muy valiente. Murió muy jovencito, con muchas heridas en su cuerpo, y nosotros no olvidamos nunca a estos hombres, porque de alguna manera son parte también de nuestra esencia como pueblo. Entonces, en honor a él, hicimos esta brigada, que es una brigada que tiene 10.000 profesionales de la salud. Donde quiera que estemos y pertenecemos a esta brigada, nos avisan que hay un estado tal que tuvo una catástrofe natural y pide ayuda a Cuba, pues algunos de estos compañeros se movilizan, aunque no estén en Cuba, y van para ese lugar. Se organiza, van para ese lugar. Así hemos hecho, les traje algunos datos para que vean dónde ha estado la Henry Reed. La primera misión que hace Cuba la hace en 1963 en Argelia. En el 60 dimos sangre a Chile por un terremoto que tuvo, pero realmente se considera la primera misión internacionalista cubana en el pueblo de Argelia en 1963, cuando ellos adquieren su independencia de Francia y necesitan médicos. Fíjense en los años que estamos hablando, nosotros solo teníamos 3.000 médicos, pero eso es lo importante de la solidaridad. No es dar lo que te sobre, es dar lo que otro pueblo necesita, aún a costa de tu propia estabilidad. Seguimos. El 19 de septiembre de 2005, en el Palacio de las Convenciones, en raíz del paso por el sur de los Estados Unidos del devastador huracán Katrina, es que se constituye ese contingente del que le hablaba. Seguimos. Que por cierto Estados Unidos no nos dejó ir, ¿no? Pues, pero aquí está, la primera misión es el 8 de octubre del 2005, inundaciones en Guatemala, y van 601 médicos, 87 trabajadores de vectores. Pakistán, el 14 de octubre del mismo año, con un terremoto, van 2.553 colaboradores. El 3 de febrero, la tercera misión en Bolivia, 594 colaboradores, y así pasa rápido para que vean más o menos las primeras que hemos hecho: Indonesia, Belice, Perú, de nuevo, seguimos. México, Ecuador, China, Haití, El Salvador, Chile. En 1963 al 2018, durante todos estos años, tenemos 407.000 colaboradores cubanos que han trabajado en 165 países del mundo. Algunos hemos repetido también, por ejemplo, yo estuve en Nicaragua, después estuve en Angola y he trabajado un tiempo en Ecuador y también trabajo ahora en Argentina. Mayo del 2018 tenemos 38.262 colaboradores que están trabajando en 65 países del mundo. Seguimos. Operación Milagro. Esto es una de las cosas de las que más nos enorgullecemos, porque surge el ALBA. El ALBA es la Alternativa Bolivariana para Nuestra América. Formamos inicialmente Venezuela y Cuba, después se fue uniendo
Ecuador, Nicaragua, Bolivia y 2 o 3 islitas más del Caribe. Estos países decidimos trabajar por nuestros pueblos en igualdad de condiciones y nosotros teníamos suficiente personal médico como para aportarles a ellos lo que necesitaban. Así que comenzamos a trabajar con algo muy importante antes que la medicina también, y es la educación de un pueblo. Porque José Martí dijo, nuestro apóstol dijo, para que un pueblo sea realmente libre, tiene que ser un pueblo culto, para que no lo manipulen, no lo engañen, no lo utilicen. Por tanto, comenzamos una tarea titánica de alfabetización de todos esos pueblos que les he mencionado, pero no solamente en los idiomas de la colonización, español, portugués, inglés, francés, no, sino también los idiomas autóctonos de nuestros pueblos, creol, guaraní, quechua, quichua, aymara, etcétera. Hay un montón. Entonces, comenzamos a hacer la alfabetización que se llama Yo Sí Puedo. Pero nos dimos cuenta que había gente, había personas que no se unían, que no se estimulaban. Y eso nos extrañó porque la gente siempre quiere saber. Y nos dimos cuenta que había muchas personas que no veían. Por tanto, les daba pena decir, bueno, yo no veo, no sé qué. Empezamos entonces a investigar qué era lo que pasaba y nos dimos cuenta que muchos de esos pacientes tenían cataratas o tirigium, que son 2 patologías que provocan ceguera. Pero esa ceguera es prevenible. Esa ceguera puede ser operada y resuelta con una operación que nosotros decimos, los que no somos oftalmólogos decimos sencilla, pero operar un ojo no es sencillo. Pero bueno, es rápida, es fácil de hacer con los instrumentos adecuados y con el entrenamiento adecuado. Se les ocurre a Fidel y a Chávez comenzar la operación de estas personas gratuitamente, por supuesto. Y en los primeros pacientes hubo un señor mayor que se le desprende, después de operado, la venda, y él por primera vez ve después de muchos años, y él dijo, es un milagro. Por eso se llama así, Operación Milagro. Y ahí ven los resultados. Total de pacientes operados hasta el momento, 2.983.573. La aspiración es a 10 millones. Todavía nos falta un mundo. Pero bueno, estamos trabajando y enfrentarse a los colegios médicos de Latinoamérica es una de las tareas más difíciles que nos ha tocado. Porque aún en Venezuela, con un sistema social igual al nuestro, tienen médicos privados, tienen colegios de médicos privados y son súper reaccionarios. Y nos ha costado Dios y ayuda poder ir a los lugares a buscar a los pacientes para diagnosticarles esto y llevarlos a una operación gratuita. El próximo mes yo estaré en Argentina con la Brigada Médica Che Guevara, precisamente haciendo esta operación, Operación Milagro. Vamos a los pueblos más difíciles, a los lugares más inhóspitos de Argentina, con esa brigada de muchachos educados en la ELAM, que en ese momento yo me siento que soy la gallina con mis pollitos. Pero la verdad es que es una maravilla trabajar con esos muchachos, porque han captado lo mejor de mi pueblo y lo trasladan al suyo. Y eso es lo más hermoso que hay. Trabajamos en poblaciones muy difíciles, muy carentes, como por ejemplo los guaraní, que viven en la selva, en condiciones de hace 500 años todavía, con mucho respeto, mucho. De verdad, yo podría contarle un montón de anécdotas que he vivido y que he disfrutado enormemente. Pero la cuestión es que vamos y revisamos al paciente. ¿Por qué? Porque son los pueblos que no tienen información adecuada, no saben que eso que padece puede ser operado y puede ser sencillamente resuelto. Entonces tenemos que ir hasta allá, buscarlos, revisarlos. ¿Tiene catarata? ¿Tiene tirigium? Bien. Hablamos con a veces algún alcalde, alguna gente más positiva, nos ayuda a trasladarlos al hospital que tenemos en Córdoba hoy, que se llama Ernesto Che Guevara, por supuesto. Y en ese hospital ya hemos operado más de 8.000, de más de 43.000 argentinos. Así que se está trabajando duro, es una tarea muy hermosa, estoy muy entusiasmada con ese trabajo. Seguimos.
Bueno, esto es lo que hemos colaborado en crear 9 facultades de medicina en diferentes países y trabajando en 37 países del mundo. Y tenemos 240 profesores trabajando en 15 países y laborando en 23 facultades de medicina. Seguimos. No al bloqueo, para nosotros obligado el tema, porque nos podríamos cuantificar millones y millones de dólares que hemos perdido por comprar un medicamento. Tenemos que tener a veces 5 o 6 intermediarios para poder adquirir el medicamento, porque si lo hacemos inicialmente directo al comprador, el FBI lo detecta y puede hasta cerrar la empresa. Ha pasado no con medicina solamente, ha pasado con aviones. Hoy Cubana de Aviación prácticamente no vuela porque no tenemos aviones. Hemos alquilado aviones del DC-10 a Francia, pero tenían un 10% componente de Estados Unidos y Estados Unidos cerró la empresa, la hizo claudicar y nos quedamos sin los aviones. Sí, ese es el tipo de bloqueo. Pero hay algo que nosotros no podemos cuantificar y es el dolor de un ser humano cuando pierde a un hijo, cuando pierde a un ser querido, sabiendo nosotros que el medicamento está a menos de 90 millas y que no lo podemos adquirir. Y nos ha pasado con niños cubanos. Un niño, por ejemplo, de 5 años con una meningoencefalitis herpética. El medicamento, desgraciadamente, es una patente de Estados Unidos o Norteamérica. La solidaridad dentro de Estados Unidos, que es bien amplia para Cuba, buscó el medicamento, lo compró, lo adquirió, pero cada vez que llegaba a frontera lo detectaban y lo viraban. Lo detectaban y lo viraban. Al último momento, el cónsul de Argentina de aquel momento en San Francisco, que estaba pasando por Miami, no sé por qué, se entera de la situación, se metió el medicamento en el bolsillo y pasó frontera. Lo trajo a Cuba, pero ya era tarde. El niño muere. Entonces, cuando tú te enfrentas a esas cosas, tú dices, ¿por qué? ¿Por qué un niño no tiene ideología? Un niño no puede ser enemigo de nadie. ¿Por qué no salvarle la vida? ¿Cómo se puede ser tan obtuso, tan criminal? ¿Cómo? Y eso es lo que enfrentamos todos los días en Cuba. Por eso es que decimos no al bloqueo. Seguimos. Los retos del sistema de salud es hacer eficiente y sostenible el sistema, por supuesto, incrementar la calidad y satisfacción de la población con los servicios y continuar elevando el estado de salud de la población. Son los retos que tenemos que seguir adelante. Seguimos. Somos un país pequeño, pero este país pequeño ha podido demostrar cuánto se puede cuando se quiere. Cuánto se puede si los recursos humanos de cualquier país pueden ser bien utilizados. Fidel Castro Ruz. Y ahí terminamos. Muchas gracias a Leida por todo y a Antonio también. Si alguien tiene una pregunta, un comentario, quiere aportar alguna cosa. No es obligatorio, ¿no? ¿Sí? Alcalde. Sí. Diga usted. Esta sanidad que tenéis en Cuba, ¿cómo la habéis logrado? ¿Con la revolución o el pueblo? Con las dos cosas. La revolución, que hace que el pueblo sea cada día un pueblo más culto, y ese pueblo, por supuesto, sabe lo que tiene, lo protege y lo desarrolla. En Cuba hay esto que aquí lo tenemos, que es la constitución, nos obliga el capitalismo, nos incita a consumir. Allí no existe eso, porque es que aquí, en vez de, ¿cómo diría yo?, de levantarnos y luchar por eso, pues estamos con una sociedad de consumo que es terrible. Pero mire, le digo... Eso es una gravedad que tenemos que nos repercute a todos. Sí, el consumismo es un mal tremendo. También nos empieza a golpear a nosotros ahora con la
el turismo trajo a Cuba todo este tipo de cosas y la gente pues también, mire, se deslumbra por un pantalón, por una cosa de esta, pero siempre hay que trabajar mucho con los jóvenes. Lo fundamental en el proceso revolucionario cubano es el trabajo diario y continuo con la juventud. En estos momentos yo estoy muy satisfecha, desde ese punto de vista me ha tocado desde el año pasado estar con jóvenes cubanos en casi todas las provincias del país. De las 16 o 18 provincias, solo me quedaron 3 por visitar. Estuve con el coordinador nacional de los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, y él se dio cuenta que los únicos que pueden reactivar esta organización, por ejemplo, son los jóvenes. Entonces se ha trabajado muy duro con ellos, hemos estado conversando, hemos hablado de varios temas, pero se ve ese fervor revolucionario, ese deseo de seguir adelante. Yo me he llenado de una fuerza extraordinaria en estos últimos meses, de verdad, porque, a ver, tengo conciencia de que hay un montón de cosas que hay que superar, que hay un montón de cosas en las cuales tenemos que seguir trabajando, que de ninguna manera nos podemos confiar, porque el enemigo que tenemos tan cerquita es un enemigo muy poderoso y astuto. Hijo de puta hasta la pared enfrente, pero astuto. Y en ese sentido va a tratar por todos los medios de hacer daño al proceso revolucionario. Así que estamos trabajando y lo estamos haciendo con los jóvenes. Y de verdad, yo le digo, estoy satisfecha, me siento satisfecha de que haya tantos jóvenes en Cuba dispuestos a continuar, a seguir, pero con conciencia revolucionaria. Pues eso es muy importante. Yo siempre digo, yo soy comunista, no come mierda, son cosas diferentes. Sí, no, porque a veces dicen, como comunista, no se les regala esto, no se les... No, señor, momentico, que yo de boba no tengo nada. Sí, a mí también me gustan las cosas buenas, las cosas bonitas, pero me gusta compartirla con mi gente. No hago nada con tener yo cosas hermosas si la compañera con la que estoy trabajando no los tiene. Entonces uno no disfruta igual. Si todo lo podemos tener y compartirlo, es mucho mejor. Le digo cosas que nos pasan diariamente. Por ejemplo, con estos grupos de jóvenes de los CDR en La Habana, que la capital siempre es más difícil que cualquier otra provincia. La capital es siempre la más llena de gente y de problemas sociales, y es difícil la cosa. Ahí se hicieron las brigadas jóvenes estas de los CDR y yo fui a abanderarla, ¿no? Me tocó. Y cuando estoy viendo a los muchachos, ¿sabes? Como médico al fin, yo me fijo mucho en los jóvenes, ¿no? En las condiciones, cómo están vestidos, cómo se comportan. Había una muchacha negra, joven, muy bonita, pero como calladita, tranquilita, y estaba dentro de ese grupo que son jóvenes elegidos por la comunidad por su actitud ante el trabajo. No es porque ellos quieran, sino porque son elegidos por la comunidad. Y en ese sentido, yo la veía así un poco mustia, le miro para los pies así, unos zapaticos malito, de esos así, pobrecito, ¿no? Yo digo, ¿qué hago aquí? Porque el pueblo cubano es muy orgulloso, generalmente la gente en Cuba tiene mucho orgullo. Digo, ¿ahora qué hago? Habían dos de las muchachas que estaban en el grupo mucho más activas, de estas así cubanas típicas, ¿no? Jodiendo todo el tiempo. Y entonces les digo, vengan acá ustedes, eran hermanas, digo, vengan acá las dos. A ver, sin que esta muchacha se entere, averígüenme el número del zapato que usa. Al ratico vinieron las dos y me dijo, doctora, usa el 39. Perfecto, bien, yo uso el 40. Pero tenía unos zapatos que me quedaban justicos y no me lo había puesto una sola vez, estaban nuevecitos. Dije, estos mismos. Llamé a la coordinadora del CER y le dije, fíjate, sin que ella se entere, sin ningún tipo de cosa. Yo tengo unos zapatos, bueno, mira los pies como los tienen. Los zapaticos están al quedarse. Y yo tengo unos zapatos que le pueden servir. Mándalos a buscar, llámala a ella y dáselo como cosa tuya, ¿no? Al rato, como a los 2 o 3 días, me llama la coordinadora y me dice, doctora, se fue de mi oficina con los zapatos puestos. Felicísima iba por ir para allá. Esas son las cosas que hacemos como pueblo. Y es normal para nosotros. Es lo que no se puede perder nunca en Cuba. Esa solidaridad con la gente, tratando por todos los medios de que la mayor parte de la población disfrute la vida, no la sufra, la disfrute. Entonces, tenemos muchas cosas que resolver todavía. Hay muchas cosas en las cuales
tenemos que trabajar duramente. Por ejemplo, la vivienda. La vivienda en Cuba es un serio problema en la actualidad, porque mira esto mismo que te decía del ciclón, ¿cuánta gente se quedaron sin casa? ¿Cuántas? Miles de cubanos se quedaron sin casa. Ya hoy todos tienen casa. Todos tienen casa. Lo que pasa es que no con las condiciones que uno quisiera. Cuando yo voy a ver, por ejemplo, la entrega en un pueblito de las viviendas, son de palma de madera, de palma, madera de palma, es decir, de las tablas que se sacan de la palma, bonitas, pintaditas, pero tú sabes que eso es humilde. El piso sí de mampostería, el bañito se hizo de mampostería también, pero el resto de la casa, el techo es de zinc. Es una cosa muy humilde, pero ¿sabes la felicidad que tenían esos seres humanos? Porque tenían su casita donde vivir. Entonces, cuando tú te das cuenta de cuánto todavía tenemos que resolver, cuántas cosas todavía tenemos que hacer en Cuba para que la gente pueda ser realmente más feliz, más completo como pueblo. Nos queda mucho. Transporte urbano, por ejemplo, pésimo en Cuba. El que haya ido a Cuba sabe que lo que estoy diciendo es verdad. En Cuba una guagua te pasa cada 1 hora a veces. Es verdad. Entonces, tenemos que resolver ese problema igual. Ahora tenemos más guagua, ahora están pasando más cerca, un poquito más cara, porque la guagua normal vale 40 centavos o 20 centavos, pero la otra vale 4 pesos cubanos. Pero 4 pesos cubanos no es mucho. Así que está bien, vamos a dar un poquito más para mantener el transporte, tienen aire acondicionado, sí, toda una serie de cosas que se van mejorando. Pero no es suficiente, tenemos que seguir adelante. Por eso hay que trabajar tanto con los jóvenes para estimularlos y darles responsabilidad. Sí, las nuevas generaciones tienen que sentirse dueños del proceso revolucionario. Hay que seguir trabajando en ese aspecto. Todavía tenemos muchas cosas que resolver. Había otra parada, sí. El otro día, buenas tardes. Mi señor y yo venimos de Mataró, pero con mucha alegría. Cuando recibimos la llamada de la Dora y de Joaquín, diciéndonos que venía Aleida, que os vayábamos nosotros, como somos pensionistas, no tenemos ni que perder ninguna hora en el trabajo, pues vamos allí. He escuchado a Aleida un montón de veces, hasta tengo una fotografía con ella enmarcada, y la tengo con mucho orgullo en el comedor de mi casa. Yo pediría, hago un llamamiento a toda la gente que haga un esfuerzo en ir como mínimo una vez a Cuba. Y a continuación le digo que si van una vez a Cuba y tienen idea y corazón de izquierda, volverán a Cuba muchas veces. Yo antes iba a Andalucía, a mi pueblo, a Granada, a Motril, cada verano. Pero en el 2005 tuvimos una charla con la Maruja de Nou Barri y nos dijo, ¿por qué no venía a Cuba a probar? Y nos montamos en Mataró un grupo de 18 compañeros y compañeras que, junto con los que ya había en Nou Barri, hicimos una brigada de 32. Desde entonces he ido a Cuba 6 veces. Este año, en cuanto llegue el 31 de julio, volvemos a ir a Cuba. Y a Aleida, en el 2013, la brigada de Nou Barri de la Maruja tuvo el honor de ser la única delegación europea invitada al 8º Congreso Nacional de los CDR. Y este año, en septiembre, volvemos a ser invitados al 9º Congreso Nacional de los CDR. Que eso sí que son CDR. Que eso sí que son CDR, Comité de Defensa de la Revolución. Si todo lo que ha dicho Aleida lo conozco, lo llevo en el corazón, porque cuando voy a Cuba me llevo 4, 5, 6 libretas y tomo nota. He tenido la satisfacción de estar en Santa Clara, hemos visitado el Memorial José Martí, el Museo de la Revolución, el Museo de los CDR, Museo de los CDR, que está en la calle Obispo. Usted sabe más que yo. Es decir, lo mejor que le puede pasar a un revolucionario es ir a Cuba. Todo lo que dice Aleida, como no podría ser de otra manera, es la auténtica verdad. Y si no fuese por los cuatreros que hay a 90 millas de Cuba, Cuba sería el paraíso de los paraísos. Ya lo es, ya lo es.
Y yo siento un orgullo tremendo. A mí me dice, oye, ¿por qué vas tanto a Cuba? ¿No tendrás por ahí algún rollillo o algo? Digo, hombre, que tendrás algún rollillo estando con mi mujer al lado. Digo, porque me encanta Cuba, porque Cuba demuestra al mundo que es posible hacerle frente al capitalismo salvaje. Es posible. Un pueblo de 11 millones y medio de habitantes, llevar tantos años aguantando a los criminales más grandes de la historia de la humanidad. Eso solamente es posible con ese pueblo, porque como dice ella, José Martín inculcó esta idea al conjunto de la población. Ser cultos para ser libres. Y voy a decir más cosas, pero no quiero. Bueno, yo ya sabía que al venir con Adela era difícil poder explicar un poco el... ¿Se oye? ¿Sí? Ahora sí. Pero no dice mi nombre ni Amadao. No lo diré bien hasta pero que ustedes tienen Lleida. Aleida. Pero Aleida. ustedes tienen un pueblo acá que se llama Lleida, ¿no? Lleida. Coño, yo me llamo Aleida. Aleida. Es así, es sencillo. A ver, ya lo miraré allí, mira, ya lo estoy viendo. Aleida. La verdad es que comparar el sistema cubano con el catalán o el español es prácticamente imposible. Lo que sí, algunas cosas de las que ha comentado, por ejemplo, el tema del control popular, ¿no? Nosotros aquí, los que somos activistas, pues estamos vistos por el sistema como revolucionarios, políticos, gente que va a incordiar, o sea, en vez de ver que los usuarios estamos para que se cumpla con la asistencia a los ciudadanos, ¿no? A la ciudadanía. Por lo tanto, el control popular aquí, pues ni siquiera lo hacen, ni siquiera los ayuntamientos que tenían que hacerlo, ¿no? Y lo tenemos que hacer, pues, la gente que estamos organizados y tal, ¿no? Segundo, hablabas de un sistema preventivo y primarista, o de atención primaria, ¿no? Es decir, que este es uno de los elementos claves para revertir el sistema en Cataluña y en España, ¿no? Luego, algunos dicen que en el sistema público es intrínsecamente normal que haya unas listas de espera desesperantes, ¿no? Como las que tenemos. Por ejemplo, tú hablabas de la oftalmología, ¿vale? Es normal que haya personas que estén 2 años para que se les atienda. Es decir, en Cuba también hay esas listas de espera como aquí, desesperantes, que a la gente se los ¿Tú quieres obliga. que nos linchen? No, claro, por eso digo, por eso, es decir, tener aquí una lista de espera o una masificación, urgencias, que vas a urgencias y estás 6 horas, 7 horas, o vas a los boxes del hospital, de este y de otros, y no solamente a los conceptos de mujeres, que haya personas que estén allí, 2 y 3 personas en un espacio muy reducido. O sea, estamos hablando del primer mundo, estamos hablando de donde hay medios, recursos suficientes para tener una atención, digamos, mucho más de calidad, ¿no? Y por lo tanto, bueno, quería comentar, ¿no? Que si es que nos lo lincharían, pues aquí lo que se hace es que si protestaban mucho, pues algunos de los que nos movemos en este sentido, pues hacen todo lo posible, primero para no darnos información en absoluto, ¿vale? Taparnos todo, vernos como ajenos a como está privatizado. Por lo tanto, tú cuando vas en los privatizados, vas allá y parece que vayas a entorpecer, a molestar, cuando nosotros decimos que si es público es del pueblo, y por lo tanto tenemos derecho a que si hay una mala atención, pues llamar la atención. Si una persona no puede esperar porque tiene mucho dolor, porque hay la unidad del dolor, o porque hay un sociosanitario donde las personas no pueden estar bien atendidas cuando hay paliativos y todo esto, y tienen que morir en casa. O sea, estas cosas que están pasando en el primer mundo, que llaman, ¿no? Entonces, sí, con lo que tú nos has explicado, pues claro, da pues la envidia, ¿no?, de que un país con un bloqueo, como tú explicabas, con pocos recursos, y que lo que está haciendo con la calidad de vida que está consiguiendo para su gente, pues la verdad es que a veces da una vergüenza que en un país
como Cataluña y España, que hay recursos suficientes y que, porque hay unos intereses económicos determinados, pues el que tiene dinero no necesita ir a lo público, ya tiene sus mutuas y por lo tanto no tiene por qué esperar esas interminables listas de espera que mucha gente, y eso está comprobado, muere en esa lista de espera esperando, ¿no? Bueno, quería comentar un poco para, bueno, contrastar un poco con lo que nos has explicado. ¿Quieres comentar algo? No, le decía que si eso ocurre con nosotros por alguna casualidad, le digo, bueno, somos linchados, porque es imposible. Es decir, nosotros tenemos lista de espera, por supuesto, también, porque hay un montón de pacientes, un montón de operaciones y tenemos un montón de médicos fuera del país. Y entonces hay un momento determinado en que tú ves que hay una lista de espera de cirugía que puede ser de un mes. Y cuando es de un mes, ya estamos grave, ya estamos en rojo, porque eso no puede ser. Pero además estamos hablando de operaciones en frío, por supuesto, sí, operaciones que no tienen nada que ver con la vida del paciente ni cosas por el estilo. Estamos hablando, por ejemplo, de una cirugía plástica, estamos hablando de un cambio de teta, estamos hablando, sí, no, de ese tipo de cosas. Cuando es un mes ya tenemos problemas serios, ya estamos montados ahí. Y de niños no les digo, en pediatría, cuidado, ahí sí no puede haber ni una semana de espera, no puede haber de ninguna manera, porque eso sí es inmediatamente combatido. Ahora, es cierto que tenemos problemas, por ejemplo, en los hospitales nuestros, donde trabaja mi hija es cirujana vascular, trabaja en la Covadonga, que es uno de los hospitales que fue hecho por los asturianos en Cuba. Imagínense los años que tiene ese hospital, es por pabellones. Pero es muy bonito, realmente un hospital enorme, pero bonito, y trabaja un montón de gente y lo hace además con todo el cariño del mundo, pero las condiciones que tenemos de los lugares no son las mejores, no son las idóneas para ese trabajo. Muchas veces hemos tenido que cerrar no sé, quirófanos porque hay que arreglarlos, hay que volverlos a reparar, pero entonces recargamos a otro hospital. En este caso hoy es la Covadonga, la que está que no decimos Covadonga, pero se llama Salvador Allende. Ese hospital hoy está recibiendo prácticamente casi toda la población de La Habana, porque tenemos muchos problemas con el clínico quirúrgico, con el Calixto García, que se están reparando, son hospitales grandes. Entonces la mayor parte de la población tiene que ser remitida ahí cuando es una urgencia, cuando es una cuestión de ahora para ahorita, y se recarga el trabajo de la gente. Sí, no es fácil. La salud pública es costosa, realmente es costosa, pero vale la pena. Vale la pena porque es lo que tú tienes para garantizar la vida de la gente y que además haya un buen trato. A veces, mira, a veces el paciente, tú no le puedes resolver lo que tiene porque no hay posibilidad a veces de resolverlo, pero lo tratas bien, lo escuchas, le pasas la mano, qué sé yo, y la persona se va satisfecha. Y tú como médico sabes que no hiciste gran cosa porque no podías hacerla, pero sin embargo te lo agradecen porque lo trataste humanamente. Muchas veces es más importante escuchar al paciente, pasarle la mano y ser respetuoso con la gente que no darle el medicamento más grande del mundo o mejor del mundo. Entonces, en ese sentido se puede hacer, se puede trabajar muchísimo, porque en toda Europa también hay médicos que van a lugares difíciles. Nosotros hemos trabajado, yo trabajé en Angola 2 años, y ahí me encontré médicos también de distintas partes del mundo. Y fue hermoso compartir, trabajar juntos. Son experiencias muy bonitas porque venimos de culturas diferentes, de lugares diferentes, pero nos unimos para trabajar por el ser humano. Es decir, lo que el médico tiene que tener presente siempre es que nuestra carrera es como un sacerdocio.
Si tú escoges ser médico, no es para explotar el dolor de la gente, es para resolver, es para ayudar, es para proteger al ser humano. Y yo les digo de verdad, los 2 años que yo pasé en Angola a mí me marcaron para toda la vida. Todavía hoy no puedo hablar mucho del tema, empiezo a llorar como una Magdalena, porque fueron cosas muy duras, muy difíciles. A veces yo tuve niños en mis manos que sabía que lo podía salvar, pero no tenía el medicamento para hacerlo. Y tuve, por ejemplo, 3 bebés, 3 recién nacidos con paludismo cerebral, pero solo un paquete de manitol había en el hospital en ese momento. Así que yo tuve que elegir cuál de los 3 niños tenía más posibilidades de sobrevivir y condené automáticamente a los 2 otros a muerte. Y eso se lo puedes decir muy fácil, pero eso lo lleva uno por dentro toda la vida. Pues, ¿cómo demonio? ¿Qué justifica que tú puedas hacer eso con un ser humano, por ejemplo? ¿Qué puede justificar eso? Y la importancia de esto es que desgraciadamente mucha gente vive de espalda a esa realidad. Mucha gente no se da cuenta de que esta parte del mundo no sobrevive sin nosotros. Eso es importante que lo sepan, porque eso que les dije del Escorial es un ejemplo, pero en el siglo XV, ¿quién le quitó el hambre a Europa, a la vieja Europa? Fue América del Sur con la papa. La papa es nuestra, es de nosotros, así que ustedes nos deben hasta la vida. El chocolate, el famoso chocolate, ¿de dónde tú dices es el mejor chocolate del mundo? La gente te dice de Bélgica, de Italia, de Francia, de Suiza, pero si ninguno de ellos ha trabajado nunca un cacao en su vida, no saben ni lo que es un cacao. Entonces, ¿cómo puede ser el mejor chocolate ese? Eso no es así. Y el café, ¿qué me dicen? Café italiano. A mi hija, por ejemplo, le encanta el café italiano, pero es que no hay café italiano, porque ningún italiano ha tenido una lata en medio de una montaña recogiendo grano de café. No es verdad. Viene del Congo, viene de Ecuador, viene de Bolivia, viene de Brasil, viene de Colombia, que es uno de los cafés mejores del mundo, pero es nuestro. Entonces hay muchas cosas que la gente tiene que llegar a tomar conciencia real de que no vivimos solos en este planeta, de que todos tenemos que interactuar, de que tenemos que fijarnos a nuestro alrededor cómo vive la otra parte del mundo. Pero además lo tenemos que empezar a hacer en la propia casa,